Como dice el viejo dicho, no hay lugar como el hogar. Pero si bien puedes amar tu hogar por su calidez, comodidad y seguridad, también lo hacen una gran cantidad de bichos espeluznantes. Si no se controlan, enjambres de chinches apestosas, toneladas de termitas e incluso barriles de abejas pueden ingresar y, lo que es peor, tomar el control. Aunque la escala de algunas infestaciones es mucho más grave y aterradora que otras. Entonces, respira hondo y trata de no vomitar, mientras echamos un vistazo a algunas de las peores casas de la historia infestadas por insectos. El desastre de las cucarachas. Una mañana de mayo de 2017, el técnico Philip Todd respondió una llamada a una casa en Atlanta, Georgia. Philip pensó que no tendría que lidiar con nada más que una caldera defectuosa o un grifo roto, pero cuando llegó se encontró cara a cara con un problema mucho más repugnante. La casa estaba llena de cucarachas. Estaban en la basura, en las paredes, el techo, el piso, ningún lugar era seguro. Y estaba claro que quien quiera que viviera allí vivía felizmente junto a esta insana infestación. Ahora, es posible que estés juzgando a ese propietario por no limpiar su casa y deshacerse de las cucarachas, pero las cucarachas son difíciles de atrapar. Son rápidas, con cucarachas americanas capaces de moverse a velocidades de hasta 50 cuerpos por segundo. Eso es el equivalente a un humano corriendo a velocidades de hasta 337 km por hora. Y las cucarachas tampoco tienen problemas para vivir en grandes cantidades. No hay forma de saber con cuántas tuvo que lidiar Philip, pero en 2019 se descubrieron miles de cucarachas en una única boca de alcantarilla en Australia, así que al menos él no estaba allí. Capaces de utilizar incluso las aberturas más pequeñas, pueden infestar casi cualquier lugar, como descubrió Anastasios Theoharis. El trabajador de la construcción estaba trabajando en una casa en Sydney, Australia, cuando notó que el teléfono de la propiedad no estaba en uso. Al ver lo que parecía suciedad debajo de la carcasa, Anastasios la abrió y se encontró con una desagradable sorpresa. Bueno, creo que podemos decir con seguridad que ese teléfono ha sido intervenido. Picaduras de chinches. Teniendo en cuenta que la ciudad de Nueva York es la ciudad número 12 más infestada de chinches en todo Estados Unidos, los exterminadores de Global Pest Solutions de NIAC deben haber pensado que lo habían visto todo. Pero incluso estos profesionales experimentados admitieron que un caso en 2014 fue sin duda lo peor que habían visto. Con insectos y sangre salpicada por toda la casa, estos exterminadores quedaron atónitos ante la magnitud de la infestación sin tratar. Los chinches no solo habían invadido el colchón, también estaban esparcidos por todas las fundas de las almohadas, salpicaban las paredes e incluso habían infestado el baño. Me da comezón de solo ver esto. Ahora, los chinches generalmente se alimentan chupando nuestra sangre mientras dormimos. Entonces, ¿dónde anidan mejor que nuestros colchones? Y mientras más tiempo se deja sin tratar el problema, más se reproducen. Hace que te preguntes cuánto tiempo esta persona no había limpiado su casa, considerando la gran cantidad de insectos reunidos aquí. Me sorprendería si les quedara algo de sangre en el cuerpo. Bueno, incluso si tratas de matar de hambre a los chinches, pueden sobrevivir durante casi 5 meses antes de que eso ocurra. Y todo ese tiempo estarán esperando, poniendo huevo tras huevo tras huevo, creciendo tanto en número como en hambre. Demos gracias a Dios de que esa no es tu casa, ¿verdad? Bueno, podría ser. Veraz estima que los chinches están presentes en el 19% de los sistemas de transporte público, el 35% de los hospitales, el 45% de los dormitorios universitarios, el 46% de las oficinas, el 47% de escuelas y guarderías, y la asombrosa cantidad del 59% de los hogares. Entonces, lo más probable es que estés lidiando con una infestación de chinches en este momento. Si bien es posible que no alcance los números monumentales que han logrado en este video, 1 de cada 5 estadounidenses tendrá que lidiar con una infestación de chinches en algún momento de sus vidas. Supongo que es hora de quemar absolutamente todo lo que tengo. Mientras estoy ocupado bombardeando mi casa, ¿por qué no te ocupas de presionar los botones de me gusta y suscribirse? Vamos, ¿sabes qué quieres? ¿Todo listo? Sabía que eras mi favorito por una razón. Ahora, ¿qué horrores tenemos por aquí? La casa del 100% no. Si sufres de aracnofobia, mira hacia otro lado ahora. Así que no puedes decir que no te advertí. Debe ya estar cayendo todas. ¡Corre! Sí, esos no son montones de moho peludo que crecen en el techo de esta cabaña al aire libre. Son arañas.
o piliones para ser precisos, también conocidos como morgaños, segadores o arañas patonas, y parece que han estado en las vigas de esta choza viviendo durante bastante tiempo. Dios mío, debe haber miles de monstruos de 8 patas allí. Pero si bien la gran cantidad de estos recolectores parece aterradora, no son las peores plagas que pueden infestar tu hogar. Estas arañas no causan daños, sin contar los daños estéticos, y aunque pueden asustar a un dueño de casa, no pueden morder a los humanos ni producir veneno. La mayoría de las veces simplemente se dirigirán directamente a los sótanos y garajes. Las arañas prefieren vivir en áreas húmedas y sombreadas como en los árboles o debajo de las rocas, y se alimentan de cualquier insecto más pequeño que encuentren. Pero si no eres amante de los insectos, como yo, tampoco querrás que hagan una alfombra peluda en tu techo. Es demasiado no en un video. Ataque de hormigas. Fueron las vacaciones de su vida para el ciclista Tim Desmond cuando hizo su viaje por carretera a Sudamérica. Le encantó todo sobre el viaje. Bueno, casi todo. Si bien seguramente había visto algunas locuras en la carretera, nada fue tan extraordinario como la mañana en México, cuando se sentó a desayunar y vio esto. Eran miles y miles de hormigas moviéndose como una cascada en reversa por el costado de la casa en la que se hospedaba. Por mucho que eso me haga dar comezón, también es un poco fascinante en comparación con otras infestaciones. Entonces, ¿cómo es que todas las hormigas saben cómo moverse en la misma dirección? Bueno, casi todas las colonias de hormigas se comunican constantemente entre sí cuando viajan. No, eso no significa que estén preguntando direcciones. Hacen esto usando feromonas, sustancias químicas liberadas por los insectos para influir en el comportamiento de otros de su especie. Cuando viajan, las hormigas secretan un rastro químico de feromonas para que las otras hormigas lo sigan, guiando a la colonia en línea recta a lo largo de la ruta más rápida posible. Y si la ruta más rápida posible es a través de tu casa, entonces no hay nada que puedas hacer para detenerlas. En América existen más de 700 especies de hormigas, aunque solo 25 de ellas invadirán tu hogar. Podrías invertir en algunas botellas de insecticida para tratar de mantenerlas a raya, pero contra una colonia de este tamaño, probablemente sería más fácil simplemente mudarse de casa. Terror de las termitas. Chris the Man Taylor realmente se ha ganado su apodo. Chris, un exterminador de Forensic Pest Management con sede en Sydney, Australia, es el tipo al que llamas si terminas con algunos compañeros de cuarto no deseados. Se especializa en el control de aves y en un verdadero signo de coraje, The Man, termitas. Ese es Chris ahora, mostrándonos uno de los nidos de termitas más grandes que ha tenido que quitar, que estaba dentro de la pared de la casa de alguien. Pero cuanto más quitaba Chris, más evidente se hacía que este nido de termitas era tan grande que había envuelto todas las paredes de la habitación. Las termitas construyen estos nidos gigantes que se parecen más a tubos de barro para llegar a las fuentes de alimento y protegerse del aire libre. Cuando están al acecho, las termitas comen madera constantemente, pero muy constante. Las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Las criaturas usan sus mandíbulas con dientes de sierra para romper fragmentos de madera, una pieza a la vez, pero todo suma. Cada año se estima que causa más de $5.000 millones en daños a la propiedad. Ahora en un año promedio puede esperar que una sola termita reina ponga entre 5.000 y 10.000 huevos. Unas 60.000 termitas se considera una colonia madura, con tamaños de colonia típico que oscilan entre 60.000 y 2 millones. En esos números, las termitas pueden causar grandes daños estructurales a los edificios, así como este. Gracias a Dios, The Man estaba allí con un plan. Plagas de chinches apestosos. El día 7 de octubre de 2021 vivirá mucho tiempo en la memoria de una mujer desprevenida en Hanson, Kentucky. Como el 84% de las casas estadounidenses, la casa de la mujer estaba equipada con un aire acondicionado interior. Si bien son esenciales para los sofocantes veranos de Kentucky, los aires acondicionados también ofrecieron una puerta abierta a algunos invitados no deseados. Cuando retiró la cinta de seguridad, la mujer fue asaltada por una masa de chinches apestosos desagradables. Presa del pánico, la mujer comenzó a atacar a los chinches apestosos con una aspiradora. Esperaba que ese fuera el final de la espantosa invasión, pero los chinches apestosos no iban a dejarla sola tan fácilmente. Cuando regresó a su habitación, descubrió que los chinches ya habían comenzado a hacer de su casa su nuevo hogar. ¿Te imaginas despertar y ver estos chinches espeluznantes justo al lado de tu cabeza? Yo también estaría dando vueltas como ella. Sin embargo, cuando te encuentras cara a cara con un chinche apestoso, no debes ser demasiado agresivo. Cuando se ven amenazados, los chinches apestosos liberan una sustancia química pútrida y nociva de una glándula en su abdomen que rocían por todas partes. Entonces son espeluznantes y apestosos. Gracias por eso, madre naturaleza.
Ahora bien, estos insectos no solo se encuentran en Kentucky, como descubrió Jeff de Morgantown, West Virginia. I just got home to find these puppies all up in my grill. Cuando Jeff llegó a casa del trabajo en 2012, encontró su casa invadida por chinches apestosos. Estaba completamente cubierto de ellos y estimó que había al menos unos miles alrededor de la propiedad. Pero ¿cómo pudieron aparecer tantos tan rápido? Bueno, los chinches apestosos ponen entre 30 y 100 huevos, lo que significa que pueden multiplicarse a un ritmo extraordinariamente rápido. Para empeorar las cosas, los chinches apestosos tienen muy pocos depredadores naturales en Estados Unidos, por lo que su número sigue creciendo y creciendo y creciendo. No quiero asustarte, pero si estás en Estados Unidos, eso podría significar que una infestación de chinches apestosos se avecina muy pronto. Locura de mariquitas. Era un día de noviembre como cualquier otro de 2015, cuando Roger Stephenson notó algo diferente en su casa en el condado de Stone, Arkansas. For those of you that thought I were kidding about 18 billion of them, check this out. Según el propio testimonio de Roger, millones de mariquitas habían invadido su casa. Ahora, tal vez no salgo lo suficiente, pero creo que nunca he visto más de 2 mariquitas juntas, y mucho menos un enjambre. Bueno, en Arkansas la presencia de mariquitas significa que se acerca el invierno. Desde mediados de octubre hasta principios de noviembre, a medida que baja la temperatura, se pueden encontrar mariquitas multiplicándose en el lado soleado de las casas, tratando de encontrar un lugar cálido y seco para pasar el invierno. Los primos de las mariquitas asiáticas, hacen el mismo truco, que el usuario de Reddit Color Marker 105 descubrió cuando miles invadieron su trabajo en Ohio en 2014. Estas mariquitas no solo liberan un líquido defensivo putrefacto que mancha todo lo que toca, también huele asqueroso, haciéndolos absolutamente apestosos para eliminar. Ahora, las mariquitas fueron introducidas en los Estados Unidos por el Departamento de Agricultura como agente de control biológico. Entonces, si bien puede ser una molestia, son expertos en consumir insectos que se alimentan de cultivos, como pulgones y ácaros. Entonces, en cierto modo, tenemos mucho que agradecer a las mariquitas, incluso si dejan un gran desastre. Todo un nido de pesadilla. Con 20 años de experiencia en apicultura en su haber, el exterminador profesional Jude Barrett debe haber pensado que lo había visto todo, pero ninguna cantidad de apicultura podría haber preparado a Jude para el sitio que descubrió en Luisiana en 2017. Esas no son abejas, son avispas, y no cualquier avispa, son avispas chaqueta amarilla. Estas plagas depredadoras notoriamente agresivas son famosas por sus comportamientos defensivos, ya que se multiplican y pican repetidamente si sienten peligro. También tienden a construir sus nidos en el suelo en lugares protegidos naturalmente, como madrigueras y grietas. Pero este enjambre había descubierto un viejo cobertizo, y decidió colonizar todo el piso. Por suerte, Jude estaba más que preparado para eliminarlos. En el transcurso de 45 minutos quitó todo el nido de viejas cajas y herramientas del jardín sin que le picara ni una sola vez. Olvídate de tus abejas reinas, este tipo es un rey de limpieza de avispas amarillas. Pero esta no fue la última vez que Jude tuvo que enfrentarse a un nido de avispas amarillas. Lo llamaron a una casa en Dulac, Luisiana en 2021, donde tuvo que luchar contra esta colmena colosal. Las avispas habían fijado su nido en la parte inferior de una casa, que estaba tan alta que Jude no tuvo más remedio que limpiarla con las manos. Me sorprende que haya podido llegar tan alto teniendo en cuenta todo el coraje que dispuso. No perdió el tiempo para meterse directamente en el corazón del nido, arrancando todo lo que pudo tener en sus manos. Y las avispas amarillas no estaban muy contentas. Jude estimó que había más de 1 millón de avispas en la colonia, lo que suena como una gran exageración, pero ya se han registrado nidos que contienen millones de avispas amarillas. Y a pesar de que 1 millón de avispas enojadas lo estaban atacando de todos lados, aún así terminó el trabajo. Niños, eso es lo que se llama un profesional. Sé valiente. De todos los animales que podrían preocuparte por infestar tu hogar, no pensarías que las abejas son uno de ellos, ¿cierto? Bueno, resulta que los espacios huecos en las paredes, los pisos y los techos brindan la protección perfecta para que las abejas construyan sus colmenas sin ser molestadas, y en proporciones realmente gigantescas. En 2019, los expertos en abejas de Queensland, Australia, Brisbane Backyard Bees, fueron llamados para limpiar una colmena en el techo de una casa.
Al principio asumieron que era una colmena pequeña, que contenía unos pocos cientos de abejas como máximo. Pero cuando quitaron los paneles, descubrieron una enorme colmena de 2,5 metros de largo que albergaba unas 60,000 abejas. Beautiful hive here. Lots of honey in this end. Ahora, a diferencia de sus primos, los avispones, las abejas son menos agresivas, por lo que los expertos pudieron quitar suavemente la colmena del techo en secciones, incluso con su miel sin agitarlas. Las abejas eran tan dóciles que los expertos pudieron aspirarlas en un contenedor, para reubicarlas de manera segura. ¡Qué par de héroes! Locura de mosquitos. Hay insectos que odio, hay insectos que desprecio y luego están los mosquitos. Solo escuchar a uno de los pequeños chupasangre zumbando alrededor de tu habitación es suficiente para volverte loco. Pero ¿y si tu casa estuviera infestada de todo un enjambre de ellos como este en 2014? Look at the mosquitoes. These are mosquitoes by my back door. Look at the door, how infested they are. Oh, no envidio a este neoyorquino. Parece que hay miles y no cientos de miles allí. Si yo fuera él, habría incendiado toda la ciudad. Look at them all. It's crazy. Has anybody's door ever looked like this with mosquitoes before? ¿Pero qué estaban haciendo tantos de ellos aquí? Bueno, el clima cálido y húmedo de esa noche había proporcionado las condiciones de reproducción perfectas para un enjambre masivo de estas plagas en particular. Los mosquitos hembras ponen huevos en balsas de hasta 300 en agua estancada. Luego emerge del agua cuando se convierte en adulto, lo que dependiendo de las condiciones puede ocurrir todo al mismo tiempo. Entonces, si vives en un área cálida y húmeda junto a una fuente de agua estancada, asegúrate de invertir en algunos mosquiteros resistentes. Los vas a necesitar. Invasión de langostas. Mientras se abría paso por St. Clair Shores en Michigan, Katie Williams contemplaba la rutina de las calles estadounidenses. Pero de repente pasó frente a una casa que parecía haber sido atacada por una de las plagas bíblicas. No podía creer lo que veía cuando vio que este departamento estaba completamente cubierto de langostas. Están en las paredes, en el intercomunicador e incluso puedes escuchar uno de la carretera crujiendo. ¡Ah, qué asqueroso! ¿Los propietarios estaban esperando adentro sin saber sobre esto o habían llegado a la conclusión de que la montaña de langostas era una maldición de Dios y había huido de la escena? Bueno, hicieran lo que hicieran, podría haberlos consolado saber que las langostas son solo una especie de saltamontes. Mientras que las especies introvertidas de saltamontes viven en solitario, las langostas se ven obligadas a unirse en las fuentes de alimento durante los periodos secos, haciendo que se reproduzcan a un ritmo muy rápido. Y lo que es peor, gracias al cambio climático que está calentando el mundo, los enjambres de langostas serán cada vez más frecuentes. Los episodios prolongados de clima húmedo crearán entornos donde las langostas comenzarán a prosperar. Y para variar, nada puede impedir que se multipliquen. Supongo que todo lo que podemos hacer irónicamente es orar. Huye de las pulgas. Podrías pensar que todas las pulgas son esos diminutos insectos chupadores de sangre que se adhieren a tus mascotas y les provocan comezón. Pero las pulgas de las nieves, a pesar del nombre, en realidad no son pulgas, aunque saltan como las que chupan sangre. Es posible que los hayas oído hablar como colémbolos. Pero a pesar de ese nombre, estos insectos prosperan en inviernos en áreas más húmedas. Y me refiero a prosperar. En 2012, un hombre en Alabama escuchó a su gato hacer ruidos extraños en el sótano. Fue a investigar solo para ser recibido por este monstruoso montón de pulgas de nieve. That is a real infestation. Él nunca había visto algo así. Según sus estimaciones, había aproximadamente 50,000 de estos bichos esparcidos en su sótano. Ahora, las pulgas de las nieves suelen hacer sus hogares al aire libre, pero en ocasiones saltan hasta tu casa. Y si encuentran un parche perfectamente húmedo, comenzarán a multiplicarse como locos. Afortunadamente, a diferencia del otro tipo de pulgas, estas pulgas no pican, por lo que la mayor molestia que te causarán es su gran número, así como lo descubrió nuestro amigo de Alabama. Pero espera, ¿de dónde viene el nombre de pulgas de la nieve? Bueno, tal vez esto responda a tu pregunta. De alguna manera se veían menos siniestros todos amontonados. El deshielo atrae los enjambres de pulgas de nieve en masa, y debido a su color oscuro se destacan de forma llamativa contra ellas. Eso es suficiente para poner una verdadera mancha en tu blanca Navidad. ¿Con cuál de estas plagas de insectos te gustaría lidiar menos? O tal vez eres el tipo de bicho raro que piensa que compartir tu casa con insectos suena un poco divertido. Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video. Y nunca dejes de sorprenderte.
Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.